aceptaban los trabajos que estos realizaban. Y no solo eran trabajos, sino también eran dejaciones, maltratos, violaciones a sus mujeres, confiscación de sus bienes, entre otras cosas. Entonces, esta situación de pongo o pongueaje, especialmente en los valles de Cochabamba y Santa Cruz, se vio muy, muy afectado históricamente, ¿sí? Hasta el 52 podemos ver ese cambio histórico-social y obviamente esa brecha que existía, que de una sociedad que no miraba y no aceptaba una realidad falsa. Pueden ustedes ver, hay muchos libros interesantes, incluso hay película, Los Hermanos Cartagena, una película muy interesante que te habla precisamente antes, durante y después de la Revolución del 52, donde demuestra esta brecha existente, este racismo, esta discriminación, esta forma como miraban, visionaban a la persona campesina, cómo visionaban, miraban a la mujer, por si acaso. No solo eran los campesinos, también era la mujer. Brechas que hasta el día de hoy seguimos solicitando la igualdad jurídica, legal, especialmente a favor de la mujer, y obviamente el Día de la Raza, anteriormente el Día del Campesino, el 2 de abril, también van a ser la misma situación, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta esta realidad, no se olviden, porque bajo esta realidad, la política boliviana, tropiezos. No todo lo que la ley pone se aplicaba socialmente. Eso es tomando en cuenta nuestra realidad boliviana. Nuestra realidad boliviana, en la que se establece tratados internacionales muy importantes. El primer tratado de protección de Bolivia, una vez que un ejército extranjero invade a Bolivia, que se llama el Ejército Independizador de Venezuela o de la Gran Colombia, a mando del mariscal Sucre, invade y se posesiona en nuestro territorio momentáneamente. ¿Para qué? Para que podamos consolidar nuestra situación internacional. Y esta situación internacional se da a través de la primera Asamblea Legislativa Constitucional, es la base de la fundación de Bolivia, en la que se establece el 9 de febrero de 1825 situaciones en las que obviamente existen situaciones muy, muy contradictorias. Ustedes saben que el decreto del 9 de febrero del año 1825, decía, entre uno de sus aspectos, ¿no? La que llamaba a representantes de las provincias del Alto Perú para que éstos decidan qué van a hacer y cómo van a proceder. Sí, primer aspecto. Pero antes, este decreto establecía, se declara independiente, ¿sí?, y soberanos a las provincias del Alto Perú. Fíjense qué interesante. O sea, Sucre ya nos declaró independientes. ¿Qué tal es? Históricamente
nuestra independencia vamos con con las provincias de ni somos argentinos, sino seamos libres. Es así que el 6 de agosto del año 1825 nace la República de Bolívar. Por si acaso, Bolívar era nuestro nombre. Sí, sí. Pero mira, esa decisión o esa voluntad que teníamos de poder determinar qué vamos a hacer, ya lo establecieron el 9 de febrero del año 1825. ¿Por qué? Porque ya nos declararon independientes. Entonces, la fundación, por eso es que van a ver en algunos libros dice la fundación de Bolivia. No dice la independencia de Bolivia. La historia es interesante. Frente a esta situación, porque todo lo que estamos hablando, por si acaso, es derecho internacional público. ¿eh? La historia es tan interesante que hay libros que podemos nosotros consultar precisamente para poder profundizar nuestros conocimientos. Uno de los libros es de referencia, que es motivo de incluso de estudio en la escuela, en la EMSA, Escuela Mayor de Estudios Superiores, es La dramática insurgencia de Bolivia, de Charles Andrade. Entonces ahí, a través de una tesis o información documentada, habla respecto a lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces es importante saber dónde podemos hacer temas de investigación, ¿no? Por eso es que reestudian la historia de Bolivia, vuelven a analizarla y ven ahí algunos factores que en la escuela no se enseñan. ¿Ya? Sigamos entonces. Vemos que estos procesos, miren, cómo estos antecedentes históricos, en las que se va analizando el devenir de la política de un Estado con el cambio de gobierno, hace que vayamos asumiendo determinada posición social. Posiciones que lastimosamente tuvieron repercusiones negativas o positivas en un momento histórico determinado. ¿Sí? Estas situaciones las vamos a analizar en las posteriores clases cuando hagamos un análisis sobre las consecuencias históricas de hacer un análisis previo a eso. Vamos a hacer un pequeño debate. La ventaja es que tenemos algunos personal del ejército que nos van a ayudar nacional público. Miren qué cosa más interesante es este derecho internacional. En la actualidad, el sistema de este derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas jurídicas y principios
sus relaciones entre los estados e instituciones internacionales. Están destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, ya sean estados, reinos o organismos internacionales, a los cuales también se les confiere la calidad de iguales frente a otro estado. Un ejemplo, la Organización Mundial, la ONU, el Banco Mundial, la Unión Europea. Entonces estamos viendo que tienen esa jerarquía también. Analizar sus relaciones contribuyendo un ideal de justicia mutuamente acordado entre ellos, en un marco de certeza y seguridad que permita realizarla y cuidarla para un bien común. El establecimiento de la paz, de la armonía, la región, la existencia de un conflicto armado, de una guerra, no solo afecta a los países beligerantes o que se están atacando, sino también afecta a los demás países que están alrededor de este Estado. Por lo tanto, el derecho internacional público se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente adecuada a los destinatarios del sistema gubernamental y de sus políticas internacionales, externas y internas. La estructura del derecho internacional público siempre va a coordinar con los órganos de poder para que estos puedan viabilizar, regular, establecer vínculos entre los países signatarios. ¿Qué significa esto? Que si el órgano legislativo establece unas determinadas pautas legales para que el gobierno del poder ejecutivo lo tome en cuenta dentro de las relaciones con otros estados. Entonces, el presidente va a tomar en cuenta estos principios, va a tomar en cuenta estas leyes promulgadas, va a tomar en cuenta estas normativas, y sobre la base de estas leyes, esta normativa, nuestra constitución política del Estado, va a entablar relaciones de amistad y cordialidad con otros estados extranjeros. Esta coordinación va a responder siempre al gobierno de turno. No se olvide. Nuevamente, esta coordinación, ¿sí?, va a tomar en cuenta los gobiernos de turno. Puede que para un gobierno de turno que tenga una política neoliberal, los vínculos con un Estado comunista o socialista no sea de su interés. Y puede que un Estado
socialista o comunista, no sea de su interés entablar relaciones diplomáticas con un Estado capitalista o neoliberal. Entonces, va a depender mucho. Vamos a suponer lo que pasó con nuestra República Argentina, nuestra República Federal de Argentina. Antes estaba un gobierno de izquierda en la que se estableció vínculos de amistad y cordialidad con los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra. Y esos vínculos se estrecharon y rompieron ciertos tipos de relaciones con los gobiernos de Cuba y Venezuela. Después de las elecciones correspondientes, en la que volvió el partido de izquierda al actual presidente, se restableció los vínculos de cordialidad y amistad con los países de Venezuela y Cuba y Nicaragua. Y se dejaron un statu quo en una situación no proyectada, así decir, con los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces tenemos esta situación interesante que somos testigos mudos de esta situación. Misma situación está pasando con el gobierno de Brasil, con Bolsonaro y Lula da Silva. Entonces, misma situación. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando sean las elecciones de Bolivia, en las que puede ser que la izquierda o la derecha o partido conservador o partido liberal entre. Entonces, va a depender mucho del gobierno del turno. Por eso es importante. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Mariela, ¿preguntas? ¿Preguntas? Estas relaciones internacionales creadas y vinculadas para que el Estado boliviano pueda entablar relaciones de amistad, cordialidad y vínculos económicos, sociales y financieros, se le delega al órgano ejecutivo, conforme a la constitución política del Estado actual. Y este órgano ejecutivo tiene la función de organizar políticamente al Estado boliviano, a presentar aquellas relaciones con otros estados que tomen en cuenta su situación económica, su situación política, su situación social. Este mandato constitucional que tiene el órgano ejecutivo para conducir las relaciones externas del Estado boliviano no solo se basan en una política cerrada, ¿sí?, de ideología política. No solo, ya claro, no. Porque a pesar de que nosotros no tengamos vínculos directos con el gobierno de los Estados Unidos, sí tenemos vínculos económicos, vínculos migratorios,
vínculos culturales. No hace mucho, los caporales de San Simón fueron a bailar a Virginia, Estados Unidos, y al Carnaval de San Francisco como un intercambio cultural en la que fueron como representantes de nuestro país. Si realmente nuestras relaciones diplomáticas estuviesen así, cerradas, cortadas, anuladas, no podría existir esta relación, no podría existir este movimiento. Existen bolivianos que hasta el día de hoy emigran a los Estados Unidos y norteamericanos que emigran a Bolivia. Entonces la emigración y la inmigración boliviana sigue vigente. Los tratados de comercio con los Estados Unidos, la importación de productos de tecnología boliviana, JALA por decir, JALA Software por si acaso, está vigente, no es que haya dejado de existir. Y lo mismo, seguimos importando productos norteamericanos o del suelo norteamericano. Importamos vehículos, importamos tecnología, importamos maquinaria norteamericana o con licencia norteamericana, ¿no? Entonces, seguimos existiendo esta situación. Claro ejemplo, las vacunas, las Pfizer, de producción norteamericana, ¿sí? Entonces, hay esta situación en las que nosotros no podemos negar estos vínculos, no solo en el contexto político, no se olviden, una cosa es la política, una cosa es las relaciones políticas, otra cosa son las relaciones comerciales y sociales. Nada más. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? María Isabel Castro, ¿tienes alguna pregunta? No, doctor, está claro. Gracias. Ok, sigamos pues. No sé si la señal se va porque aquí está lloviendo a canta. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que de acuerdo a la constitución de cada estado, ¿sí? Este va a establecer, ¿sí? Los atributos, las facultades y las limitaciones que tiene cada gobierno de cada estado para vincularse con otro estado. Los acuerdos que lleguemos a establecer con un gobierno determinado de un estado soberano, se va a realizar el respectivo protocolo de firma. Van a escuchar mucho, protocolo de firma, que establece ya las pautas para establecer o para las mesas de trabajo o diálogo, para ponerse de acuerdo. Muchos dicen, pero ¿por qué no va y firma de una vez y punto? Aquí está el problema. Porque las pautas que vamos a aceptar de un país signatario, independiente, van a, por un lado, tenerse que adecuar a que estos convenios que queremos firmar a través del protocolo no contradizcan la constitución política del Estado vigente.
Entonces vamos a firmar un tratado con Chile. Entonces el gobierno del presidente Arce va a Chile y se reúne con su homólogo y hacen una especie de protocolo. Al volver, este protocolo va a ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que la Asamblea Legislativa Plurinacional verifique a través de la Comisión Constitucional que no contradice, que no establece una contradicción, algo que dice, no, esto está mal, por un lado, con nuestra Constitución Política del Estado. Y no se olviden que nuestra Constitución Política del Estado, 2009, establece la irrenunciabilidad de nuestra soberanía marítima. Entonces, este protocolo no puede vulnerar esta situación. 1. 2. Este protocolo tiene que estar de acuerdo a la Constitución Política del Estado respecto a su contenido, que no vulnere algún principio o algún derecho fundamental, o vulnere la soberanía o el territorio nacional. Una vez verificada esa situación, se establecerá en ese momento, ¿sí?, la adecuación de las normas internas nacionales. Por decir, estamos firmando un protocolo con el gobierno chileno respecto a la liberación de aranceles de mercadería boliviana o chilena de determinados productos. Entonces nosotros vamos a tener que modificar nuestra ley de aduanas respecto a este proyecto de liberación de aranceles, tanto de los bienes que salgan de Bolivia a Chile, y como de los bienes que ingresan de Chile a Bolivia. Y lo mismo, Chile va a tener que realizar una modificación a sus normas aduaneras respecto a el ingreso de productos bolivianos y el egreso de estos productos al territorio boliviano. Entonces se va empezando a unificar, se va empezando a establecer estas pautas importantes. ¿Tienen alguna pregunta? Miren, no solo es constitución, también son leyes internas, ¿sí? Incluso podemos hablar no solo del aspecto aduanero, podemos hablar sobre el movimiento migratorio, el movimiento de divisas, la adquisición de bienes y servicios tanto de chilenos como de bolivianos, las prohibiciones establecidas por nuestra Constitución respecto a la adquisición de bienes y servicios dentro de la franja de nuestras fronteras. Por eso es interesante ver cómo un simple protocolo va a generar mesas de diálogo y de trabajo para que éstas no contradigan, no establezcan figuras que a la larga perjudiquen nuestro derecho interno y nuestra soberanía. Podemos indicar que desde un punto de vista histórico, esta situación de regulación del constitucionalismo, de las leyes internas, es un producto de la convivencia democrática de los estados.
fruto de grandes conflictos armados, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de tratados de amistad que en muchos casos existen resadios fruto de conflictos armados anteriores. Veamos pues un ejemplo. Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, 1919, en la que Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y suscribe el tratado del mismo. Y fruto de este tratado, Alemania siente un resentimiento contra los países vencedores, Francia, Inglaterra, Polonia, ¿sí? Y después de prácticamente 20 años, 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un preámbulo en el cual los estados, por 20 años, se supone que establecieron vínculos de amistad y de no agresión, pero no pudieron superar, ¿sí?, esa rencilla que ocasionó a la larga la Segunda Guerra Mundial. 1939-1945. Fruto de esta situación y de la Segunda Guerra Mundial, se divide Alemania, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Una con el sector soviético, el control soviético, y la otra del control de los aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Con la perestroika, 1992, se reunifica Alemania y fruto de esa reunificación, 1995, se establece la creación de la Unión Europea. Sin rencillas y contratos cordiales. 2 guerras mundiales, donde las poblaciones prácticamente fueron semi-destruidas, donde se ejercieron torturas a los derechos humanos, dejaciones, destrucción de territorios, de destrucción de poblaciones, etnias, genocidios. Y después de 40 años se establece una comunidad supranacional en la que existe armonía y cordialidad. Unión Europea. Bolivia forma parte de 2 sistemas también que lastimosamente por situaciones políticas no se consolidan en los ideales que fueron creados. El Mercado Común del Sur, 1992, entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, mediante el Tratado de Asunción, que buscaba precisamente esa unión de los países que forman parte del Cono Sur, en la que Bolivia, el año 1994, solicita ser parte como país signatario y hasta el momento no ha ratificado su decisión de ser miembro activo del mismo. Entonces estamos en ese proceso. El Pacto Andino, ¿sí?, creado en la época dictatorial del general Banzer,
Pinochet y los otros gobiernos dictatoriales de los pueblos andinos, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile, creado con un objetivo muy distinto al que de integración, ¿sí? Que reformula su creación, cambiando sus principios, sus ideales, con el nombre de CAM, Comunidad Andina de Naciones, en la que se establece nuevas pautas de vinculación social, todavía con rencillas por los recientes conflictos entre Ecuador, Perú, conflictos políticos entre Colombia y Venezuela, conflictos no resueltos entre Bolivia y Chile. Entonces no tenemos esa situación de armonía, de cordialidad plenamente, ¿no? Tenemos todavía esas rencillas existentes. Por lo tanto, es bueno tomar en cuenta para poder establecer nuestro rol como futuros abogados, diplomáticos, embajadores, agregados culturales, ¿sí? Secretarios de embajada, ¿sí? Para nuestros vínculos sociales a futuro, ¿ya? Tomen en cuenta esta situación, porque esta situación les va a abrir camino, si es que logran entrar a la carrera diplomática como abogados, ¿no? Entonces es importante. ¿Preguntas? Nuestro órgano legislativo, ¿sí?, se encarga de controlar el ejercicio que realiza el órgano ejecutivo, tomando en cuenta nuestros vínculos diplomáticos, nuestras relaciones internacionales, y es a través de este órgano ejecutivo que es ejercido bajo el mando del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, conjuntamente con los ministros de cartera respectiva, a fin de viabilizar aspectos de importancia nacional. La Cancillería, que es el nexo internacional entre Bolivia y los estados extranjeros, regula esta situación. Pero independientemente, cada ministerio, cada entidad pública, autónoma y descentralizada puede suscribir convenios, acuerdos con organismos internacionales, extranjeros, bajo la venia de la Cancillería. Ojo, y veamos un ejemplo. La Universidad Mayor de San Simón quiere firmar un convenio con la Universidad de Buenos Aires. Cuestión que ya lo hicieron, para el reconocimiento de los títulos emitidos por el gobierno boliviano y en homologación también con los títulos emitidos por el Estado argentino. Hacen los convenios, los protocolos y suscriben determinados convenios académicos, y es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
en las que se establecen las pautas de estas situaciones. El ministro, en este caso el rector, solicita a la Asamblea Legislativa que este convenio, que este protocolo, sea ratificado por el presidente elevado a rango de ley. Es el presidente, a través de la Cancillería, a través de una reunión oficial, que se realiza el canje de leyes. Entonces, Argentina, el presidente de Argentina o el ministro de Relaciones Argentinos, acompañado por el rector de la Universidad de Buenos Aires, va a entregar al presidente de la República o al canciller, en presencia del rector de San Simón, la ley correspondiente, en la que se establece la homologación o el reconocimiento de los títulos emitidos por San Simón en Argentina. Y viceversa, Bolivia también les entregará la ley ratificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional elevada a rango de ley, donde se reconoce a los títulos de Argentina en Bolivia. Entonces se llama canje. Y este canje va a establecer la vigencia de ambas leyes en ese momento. Miren lo interesante que es esto. Por si acaso, ya hubo esta ley. Y es a través de la Universidad de Córdoba, Argentina, en la que los títulos con reconocimiento del Mercosur son reconocidos como títulos emitidos por Argentina y viceversa. Los títulos emitidos por la Argentina con reconocimiento del Mercosur en Bolivia son reconocidos como tal. ¿Sabían eso? Toda nuestra política exterior boliviana se va a manifestar tomando en cuenta nuestra soberanía, nuestra coherencia, nuestra dinámica, nuestra ideología y nuestros derechos fundamentales reconocidos. Y van a expresar nuestra idoneidad, nuestro pluriculturalismo y nuestra identidad genética o de generaciones, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto porque no solo se va a hacer a favor de un grupo específico de personas, sino va a ir más allá de este grupo simple. Es importante entender eso. Vamos siempre a tratar de preservar bajo sanción de nuestros diplomáticos nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra seguridad interna o externa frente a la comunidad internacional. No podemos vulnerar nuestra soberanía, nuestra independencia a través de una injerencia política y nuestra seguridad interna o externa bajo oferta de dávidas o reconocimientos.
Lastimosamente, estas situaciones de compra de diplomáticos, compra de embajadores en Bolivia se llevó a cabo. No teníamos una visión de protección soberana de nuestras fronteras. Perdimos más territorio diplomáticamente que en guerras. Y esa es una triste realidad. Debemos de hacer un análisis estableciendo nuestro pasado diplomático, nuestras políticas exteriores y nuestra forma de proyectar nuestras relaciones internacionales. Aceptando únicamente como límites los principios generales del derecho. Y no así los intereses de otros países. Actualmente nuestras relaciones internacionales tienen limitaciones constitucionales en su ejercicio. En especial aquellos que están sujetos a un debate legislativo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para verificar, analizar, negar o ratificar determinado protocolo o tratado a realizarse. Lastimosamente, por aspectos políticos, sancionamos al que aplica el tratado, al que aplica la ley, pero no sancionamos a aquellas personas que crearon la normativa, que aprobaron a través de votación legislativa la iniciativa de una ley. Y ese es uno de los pilares fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para planificar y establecer posibles responsabilidades de mediano y largo plazo. Se hizo esto mal y a consecuencia de lo que esto hice mal, ver quiénes son los responsables del mismo.
si el departamento o si la embajada, el canciller, se equivocan en la negociación y la Asamblea Legislativa Plurinacional no se pronuncia respecto a esto, no hay pronunciamiento. Y ante esa falta de pronunciamiento se aprueba un tratado leonino contra el Estado boliviano a largo plazo. ¿Quién es el responsable del mismo? ¿El embajador? ¿El canciller? ¿La comisión? ¿La Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿O el presidente del Estado? ¿Quién? Y es ahí donde tenemos el problema latente. Por tradición, nosotros echamos la culpa a la máxima autoridad, a la cabeza. Pero nos olvidamos del resto. El presidente puede decir, lo único que hice fue aplicar la ley. Que la comisión, que los legisladores, que el embajador, que el canciller no haya hecho su trabajo, no significa que sea mi culpa. Pero esto fue por un acuerdo político. Perfecto. Pero para la gobernabilidad de un Estado, o tienes una mayoría relativa, o tienes un acuerdo político. Es la ley de capitalización. El anterior presidente, Gonzalo Sánchez de Lozana, el GONI, vendió nuestras empresas, nuestros recursos. Perfecto. Pero él no lo vendió por vender. Él lo único que hizo fue aplicar la ley de capitalización. Y la pregunta es, ¿quién aprobó la ley de capitalización? Diputados y senadores. Y ahí viene el problema. Por eso es importante tomar en cuenta factores que cuando sean abogados van a tener que ustedes analizar. Por eso, la Constitución del 2009 establece la creación de una entidad independientemente a la Contraloría, independientemente a la Fiscalía, para establecer este tipo de responsabilidades. Se llama el Procurador del Estado. Miren, ¿y por qué hablamos del procurador? Porque el procurador, dentro de sus funciones, también tiene la potestad de fiscalizar o de observar los tratados. Por eso es interesante. La práctica de la política exterior boliviana contemporánea y también el pasado no se apega al mandato de la Constitución. Parecería que el ejercicio anónimo de la política exterior por parte del órgano ejecutivo en realidad descansa en la ineficiencia del órgano legislativo, que no cumple a cabalidad sus funciones
supeditándose generalmente por motivos políticos partidaristas al Ejecutivo. Así, una serie de actos de política exterior contrarios a la Constitución Política del Estado han sido, en diferentes tiempos, avalados por la mayoría parlamentaria afín del órgano ejecutivo. Históricamente podemos encontrar que, anterior a la aparición del Estado constitucional, estaba la monarquía absoluta española, donde el rey contaba con el ius representación omnipotente que ejercitaba plenamente en la conducción de las relaciones exteriores del Estado. No había lugar a ninguna intervención foránea al poder absoluto. La representación omnipotente del rey español o rey francés inicialmente fue puesto de manifiesto por el ilustrador John Locke, para quien la actividad de relacionamiento externo de un Estado era un poder absolutista, distinto al poder ejecutivo, pero ubicado entre el ejecutivo y el legislativo, mientras que el Barón de Montesquieu sitúa la atribución de la conducción de la política exterior en el poder ejecutivo, dado que es el que representa a el jefe de Estado. Para Jean-Jacques Rousseau, el ejercicio exterior del poder no conviene al pueblo. Las grandes máximas autoridades del Estado no están a su alcance y deben abandonarlas confiando a sus jefes, quienes siempre más ilustrados que él, en este punto, no harán tratados desventajosos por la patria, bajo pena de muerte. Rousseau. A pesar de la opinión de estos ideólogos tratadistas franceses de la Revolución Francesa, con el pasar del tiempo, el derecho constitucional supo recoger una vertiente contraria. Así, se estableció que la única garantía posible contra las guerras inútiles o injustas está en la energía de las asambleas representativas. Ellas están facultadas para decretar leyes. Ellas consienten los impuestos, por lo tanto, es a ellas y al sentimiento nacional a quien compete dirigirlas, donde hay que acudir bien para apoyarlas por acuerdos que establece el Poder Ejecutivo, cuando la guerra es justa, aún debiendo trascender fuera del territorio con el propósito de poner al enemigo en condiciones que no garanticen la inseguridad del Estado. Lo que actualmente se aplica es la Asamblea Legislativa, la que a través del control constitucional aprueba, modifica o rechaza los tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como la declaración de guerra o los estados de emergencia nacional. El título séptimo de la segunda parte de nuestra Constitución Política del Estado actual establece una limitación del alcance real que tiene tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo respecto a las relaciones internacionales.
habla sobre la política exterior, si se quiere, dentro del campo más genérico de las relaciones internacionales. Existe una serie de aspectos constitucionales que no son propiamente de política exterior, pero que no pueden desvincularse de ellas. El Estado y el individuo, tanto en su accionar externo como interno, están vinculados constitucionalmente e indisolublemente con lo que generalmente denominamos relaciones internacionales. Es por eso que este título séptimo de la segunda parte de nuestra Constitución habla referente a la soberanía, la nacionalidad, los tratados, las declaraciones de los derechos humanos, aspectos económicos internacionales y otros de seguridad nacional interna y externa que deberían necesariamente analizarse dentro del contexto de un trabajo conjunto entre los representantes diplomáticos y los distintos ministerios del Estado. Sin embargo, los alcances de este título limitan su actuar porque están bajo el control y fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es importante indicar que a lo largo de todo el texto de nuestra Constitución Política del Estado actual, en varias ocasiones se encuentran los aspectos relativos a la política exterior y en general a las relaciones internacionales del país que puede establecer con otros países o soberanías. Y no podría ser de otra manera, puesto que esta manifestación soberana del Estado, que es de la política exterior, busca a que Bolivia sea un país actor principal en entablar relaciones de amistad, cordialidad y mediador en caso de actos que atenten contra la soberanía de otros países o contra la soberanía de nuestro mismo Estado. Nuestra Constitución Política del Estado, por lo tanto, establece una organización jurídico-política dentro de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Existe una estrecha y constante relación entre el Estado actor de una política exterior y el Estado de la expresión del orden jurídico legalmente establecido. Por lo tanto, debería existir y existe en la actualidad una armonía entre la política entablada por el gobierno de turno y las leyes vigentes que respaldan esta política entablada. Nunca se debe olvidar que la soberanía del Estado está plenamente identificada en el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, que establece: Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano. Lo que la anterior Constitución Política del 94 establecía: Bolivia, libre, independiente y soberana, constituida en una república unitaria. Entonces se ve la diferencia en la que en la última Constitución se va reconociendo a todos los actores y pueblos que integran el Estado plurinacional de Bolivia.
Estos actores políticos esenciales en el sistema internacional reconocen la plurinacionalidad y, obviamente, la situación de comunidad social existente en un Estado donde forma parte no solo instituciones ajenas al quehacer político, sino también reconoce aquellas naciones, pueblos indígenas originarios campesinos que forman parte de nuestro territorio nacional. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Bueno. Hola, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna, doctor. Está todo claro, doctor. Ya, porque como se quedan callados, no sé si es que se fue la señal, no se fue la señal, pero bueno, ya. No, no escuchamos, doctor. Siga nomás. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Tomando en cuenta el concepto de soberanía establecido en el artículo primero de la Constitución Política del Estado, se establece el principio de la autodeterminación de Bolivia. Y este principio de la autodeterminación constituye el reconocimiento que tiene nuestro país como pueblo plurinacional
a elegir libremente su régimen político, económico y cultural, a permanecer unido o separado dentro de un proceso de integración supranacional o dentro de organismos que buscan integrar frente a situaciones ventajosas o contrarias, peligros inminentes de otros estados. Nuestra soberanía nos faculta precisamente a eso, a la libertad de poder vincularnos o no con otro estado. Este concepto de soberanía internacional tiene sí un carácter muy dualista, porque exige, por un lado, el Estado soberano de la libre decisión del pueblo, de la no sumersión a un Estado soberano impuesto por la fuerza o coerción económica o social. Y por otro lado, busca reconocer también la igualdad de los otros estados en igual condición, sin importar su poder político, económico o social. Para el derecho internacional público, todos los estados somos iguales. Y bajo este precepto se establece las pautas internacionales de la soberanía y de la igualdad entre los estados miembros. La Corte Internacional de La Haya reconoce precisamente, ¿sí?, en su artículo 38 lo siguiente: es función de la Corte decidir conforme al derecho internacional las controversias que sean sometidas y aplicarán: 1. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. 2. La costumbre internacional, cuya prueba de una práctica generalmente aceptada como un derecho. 3. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. 4. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho, sin perjuicio de establecer las demás disposiciones en los tratados. Esta aplicación y el reconocimiento que hace el Tribunal de La Haya a las soberanías y a los alcances de los tratados suscritos reconoce la soberanía del pueblo, la soberanía del Estado, soberanía que está plenamente identificada en el artículo 1 de nuestra Constitución. El principio de la autodeterminación constituye el reconocimiento del derecho de cada pueblo y cada nación
a elegir libremente su régimen político, económico y cultural. Tanto la Constitución Política, en su artículo 7, señala que Bolivia es un Estado soberano y la soberanía reside en el pueblo. Es inalienable e imprescriptible. Por lo tanto, la soberanía es una independencia del Estado de la comunidad internacional. No puede ser transferida o enajenada, ya que el Estado que enajena su soberanía deja de ser el mismo. De este mero hecho, la inalienabilidad del Estado resulta de su imprescriptibilidad. No se lo puede separar, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Tomando en cuenta esta norma teórica conceptual de la soberanía, el Estado boliviano se impone a sí mismo y es un deber de que los representantes elegidos democráticamente establezcan principios legales con reconocimiento internacional, con base a esas mismas calidades del Estado soberano. Bolivia en aplicación a su soberanía delegada por el pueblo, voluntaria y recíprocamente, se establece que suscribe tratados, sean estos bilaterales o multilaterales, y consecuentemente podemos decir que es este Estado que faculta la legalidad y representación de sus gobernantes legalmente elegidos constitucionalmente, los que dan una pauta legal en la aplicación de normas, principios, fundamentos, acordes a la Constitución. Nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales nos señalan un punto de partida importante: la soberanía. Y esta soberanía no depende de un gobierno de turno, no depende de un grupo social, depende de la representación del pueblo. Y es el pueblo el que debe establecer, mediante controles constitucionales, estas políticas internacionales. La independencia y soberanía frente a otras unidades políticas de contexto internacional debe priorizar la conciencia de cada ciudadano, de cada boliviano, para conservar con carácter prioritario, sin injerencia política
partidarista, la integridad y el bienestar de nuestro Estado. Nuestra Constitución, nuestro artículo 108, señala expresamente los deberes de los bolivianos y las bolivianas. En el inciso 13 indica: defender la unidad, la soberanía de Bolivia, sus símbolos y valores, en la que también se incluye este principio soberano internacional. Preguntas. Por favor, no se olviden poner su asistencia en el link que les mandé. Les voy a volver a mandar para que tengan ustedes también su constancia. Esta es la última vez que vamos a socializar con captura de pantalla para que no haya problemas posteriores ni reclamo alguno. Nuevamente socializo el link para ustedes. Los que no han registrado su asistencia, por favor, háganlo ahora. Nos vemos el día miércoles para seguir el avance de materia. No sin antes preguntarles si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Sí, dígame, le escucho. El último artículo que mencionó dijo 108, numeral 13, ¿verdad? Sí. Artículo 108, numeral 13. Dice: defender la unidad, la soberanía de Bolivia, sus símbolos y valores. Está bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Doctor, buenas noches. Al link que envió no puedo registrarme porque ya se cerró. No, está abierto todavía. Está abierto. Voy a verificarlo, espere un minutito. Buenas noches, doctor. Yo igual he anotado mi asistencia. Ya, no hay problema. Vuelva a intentar, por favor. Está ahí hasta el 45 el link para que puedan ingresar sus nombres. ¿Ya? Por si acaso, dentro del grupo estamos 22. Y en la asistencia están 13. Tengan en cuenta esa situación. ¿Ya? Muy bien. Si no tiene ninguna pregunta más. ¿Preguntas? Doctor, lo que ha explicado es del material que nos envió, ¿verdad? Sí, pero si te has dado cuenta, el primer tema es metodología. Y el material que les envié no es, habla sobre otro estado, no habla de Bolivia. Lo que yo hice fue y les empecé a hablar sobre la Constitución, ¿ya? Los libros de Derecho Internacional Público, nosotros tenemos a través de la ley de la Cancillería,
y la ley del Servicio Internacional de Relaciones Exteriores, ¿ya? Les voy a pasar ahora también esa ley. La Constitución Política Boliviana también les voy a pasar, por si acaso, y creo que ya están anotando los artículos que estamos utilizando, ¿ya? Para las que van a aspirar, tomando en cuenta el gobierno que se va a prolongar del MAS hasta la 2030, no sé, ustedes pueden también postularse para ser secretarias de embajadas. No se olviden que el 80% de nuestros representantes diplomáticos salieron del trópico y hay personas que están estudiando precisamente derecho para cumplir ahora con la disposición legal de la nueva ley del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que pueda ir también a ser secretaria consular o secretario de la embajada o cónsul. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Y ya. Entonces, que tengan muy buenas noches y Dios mediante nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.